Continuando con el tema de conjuntos, vamos ahora a hablar del número de elementos que forman la unión de conjuntos. Muchas veces cuando tenemos que resolver diferentes tipos de problemas que involucren conjuntos, es necesario que determinemos el número de elementos que pertenecen a cada conjunto, así como a las intersecciones y a las uniones de ellos. Por lo tanto, es necesario que tengamos clara la idea de cómo determinar los elementos de la unión. Pongamos el primer caso, cuando tenemos dos conjuntos. Aquí caben dos posibilidades: que los conjuntos sean ajenos o disjuntos, lo cual significa que no hay elementos en su intersección, y significa también que el número de elementos es la suma de los elementos de A y de los elementos de B. Es decir, la cardinalidad de la unión de A y B es la suma de elementos de A más los elementos de B, es decir, cardinalidad de A más cardinalidad de B. Recuerden que la cardinalidad es el número de elementos que tiene cada conjunto. La segunda posibilidad es cuando los conjuntos A y B no son ajenos, es decir, hay elementos en común entre ellos. En este caso, el número de elementos de la unión está dado por la siguiente relación. El número de elementos de la unión entre A y B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. ¿Por qué razón? La razón que restemos los elementos de la intersección es porque al sumar los elementos de A y B, estamos sumando dos veces los elementos que le pertenecen a la intersección. Y eso pues eso sería incorrecto, porque los elementos de la intersección pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Es decir, son elementos en común. Pongamos un ejemplo para que esto quede más claro. El conjunto A está formado por A, B y D. El conjunto B por A, B y C. Si yo sumo las cardinales de A desde los dos me dan 6. Porque la cardinalidad de A es 3, la de B es 3. Pero hay elementos en la intersección. A y B, aquí están. Los elementos de la intersección son 2. Si ustedes observan, en total hay 4 elementos. Pero si yo sumara la cardinalidad de los dos me daría 6, lo cual es incorrecto. Por eso tengo que restar la cardinalidad de los elementos de la intersección. Es decir, cardinalidad de A más cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, que son 2. 3 más 3, 6 menos 2, 4. El número total de elementos, como se puede apreciar en el diagrama y en la suma, es de 4. Y veamos. En la intersección hay 2 elementos y en la unión hay 4 elementos. La cardinalidad, por lo tanto, de la intersección es diferente de la cardinalidad de la unión. Y aquí claramente se ve en la figura cuáles son los elementos que forman la unión. Y son en total 4. Bueno, esto lo podemos hacer extensivo para el caso de 3 conjuntos. Y mediante un razonamiento análogo, porque estaríamos contando las cosas varias veces, se tiene lo siguiente. La cardinalidad de los elementos de la unión de los 3 conjuntos es la de A más la de B más la del C. Pero le tenemos que restar la cardinalidad de las intersecciones por la razón del caso pasado. Nada más que al hacer esto, 3 veces estamos restando los elementos comunes a los 3 conjuntos, porque los elementos de la intersección de A y B forman también parte de la intersección con C. Entonces, estamos restando 3 veces la cardinalidad de la intersección de los 3 conjuntos. Por lo tanto, la tenemos que sumar una vez. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual restamos las cardinalidades de las intersecciones de 2 conjuntos y tenemos que agregar una vez los elementos de la región que pertenece a la intersección de los 3 conjuntos, es decir, la cardinalidad de A, intersección B, intersección C. Para que quede claro, otro ejemplo. Tenemos estos 3 conjuntos, ABD, ABC y BD. Si vemos claramente sus cardinalidades, n de A son 3, n de B son 3, n de C son 2. Las intersecciones, ¿quiénes son? A intersección B, A, B, cuya cardinalidad es 2. Intersección entre B y C, B nada más, cuya cardinalidad es 1. Intersección entre A y C, B y D, cuya cardinalidad es 2. Y la intersección de los 3 elementos es 1,
porque la B es común a los tres conjuntos. Esto que está escrito vamos a apreciarlo en el diagrama correspondiente en el siguiente pizarrón. Veamos el diagrama. A es el conjunto formado por A, por B y por D. Aquí está. Pero tiene intersección con B y tiene intersección con C. B es el conjunto formado por A, B y C, cuyos elementos, B está en la intersección de los dos conjuntos, A está en la intersección con A nada más, y C es un elemento que no tiene intersección con ninguno de los otros dos. Y finalmente el conjunto C formado por B y por D, en donde B pertenece a la intersección de los dos conjuntos y D pertenece a la intersección entre A y C. Veamos, ya tenemos las cardinalidades acá. Pues simplemente la cardinalidad de A más la de B más la de C, menos la cardinalidad de las tres intersecciones dobles, más la cardinalidad de la intersección triple. Será 3 más 3 más 2, que son 8. Menos estas 3, menos 2, menos 1, menos 2. Más la cardinalidad de la intersección triple, que es 1. ¿Qué resulta? 4. Si ustedes observan, en total, en toda la unión hay 1, 2, 3 y 4 elementos. En cambio, si yo hubiera sumado la cardinalidad de los tres conjuntos, me hubiera dado 3 y 3 son 6 y 2, 8. Lo cual no es cierto, porque en el diagrama ustedes pueden apreciar que solamente en la unión hay 4 elementos. Todo esto lo vamos a utilizar para hacer varias aplicaciones de conjuntos, es decir, vamos a empezar a hacer cuestiones de tipo práctico aplicando precisamente la teoría de los conjuntos. Y vamos a plantear un problema inicial para ello. Yo tengo este problema. Se hace una encuesta a 836 lectores de 3 periódicos con los siguientes datos. 344 leen Universal, 435 Excelsior, 127 el Reforma, 94 el Universal y el Reforma, 76 el Universal y Excelsior, 59 el Excelsior y el Reforma, 38 los 3 periódicos y 715 leen al menos uno de los 3 periódicos mencionados. Veamos. A partir de ahí hay que resolver toda esta serie de preguntas. Pero para resolverlas tenemos que elaborar el diagrama de Venn correspondiente a cada una de las figuras, que es lo que vamos a hacer en el siguiente pizarrón. Aquí aparece el resultado ya en total de los elementos que pertenecen a cada conjunto. Pero vamos a explicar a continuación cómo se resuelve el diagrama. Pasemos al siguiente pizarrón. Comencemos vaciando los datos que conocemos. Originalmente me dicen que 344 leen el Universal. Me dicen que 435 leen el Excelsior. Y que 127 leen al Reforma. Pero tenemos que empezar a repartir los datos para poder resolver el problema. Entre otros datos que nos dan, está la intersección triple, que es fija, que son 38 que leen los 3 periódicos. Lo colocamos en su lugar. Y luego vamos a analizar. Me dicen también en los datos que 94 leen el Universal y el Reforma. Aquí están los 94. Me dicen también que 76 leen el Universal y el Excelsior. Aquí están esos datos. Y que 59 leen el Excelsior y el Reforma. Sin embargo, es necesario que aprendamos a colocar los datos. La encuesta dice en el dato inicial que son 836 lectores. Nosotros no nos podemos pasar de esos 836. Y si ustedes suman todo esto como está, así, exceden los 836. No podemos pasarnos de eso. Entonces tenemos que empezar a acomodar los elementos. Partamos ahorita con lo que le corresponde al Universal y al Reforma. Yo tengo aquí, en la intersección de ellos, que 38 leen los 3 periódicos, pero los que leen los 3 periódicos también leen 2, entonces tenemos que restarle a los 94 estos 38 para obtener cuántos van aquí. Entonces, si a 94 le resto 38, me queda 6 y 8, 14, y vamos 1, 4 y 5, 9.
Aquí no son 94, son 56. ¿Sí? De manera similar, entonces vamos a ver qué pasa entre el Universal y el Excelsior. Originalmente son 76 los que yo tengo aquí, pero de esos hay 38 que leen los tres periódicos. 76 menos esos 38, hacemos la resta, 8 y 8, 16, se va una, 4 y 3, 7. Aquí ya no tengo 76, tengo 38. Luego vamos con los que leen Reforma y el Excelsior. Originalmente, y como dato del problema, tengo 59. Pero de estos 59, hay 38 que leen los tres periódicos. Entonces le resto a 59 los 38 y me quedan 21 que son los que están aquí. Ya tengo eso. Bueno. Pero luego tengo que proceder de la siguiente manera. Yo aquí ya acomodé esto menos esto, esto menos esto y esto menos esto. Pero obviamente todos los que leen el Universal leen o dos o leen tres periódicos. Entonces a esto le voy a tener que quitar los elementos de la triple intersección y los que lo leen para obtener que los que solamente leen el Universal. Es decir, a los 344 le quito los 38 de la unión común. Esto me va a dar 6 y 8, 14, llevamos una 4 para 4 igual, 306. Es decir, ya no son 344, son 306. Pero ahora debo de quitarle los que leen los dos periódicos para obtener los que nomás leen el Universal. Le tengo que quitar 56, 0, 5 y 5, me quedan 250. Y le tengo que quitar los que leen el Excelsior también, que son 38. 2 y 8, 10, llevamos una, 4 y 5, 9, llevamos una. Me quedan aquí 212, que son los que únicamente leen al Universal. En el caso del Reforma procedo de manera similar. Ahora parto de los 127. 127 le quito los 38 de la triple intersección. Eso me da 9 y 8, 17, llevamos una, 4 y 8, 12. 4 y 8, 12, nos llevamos 89. Pero a eso tengo que restarle los elementos que leen también el Universal, estos 56. Me quedará 3, me quedarán 33. Y los elementos que leen el Excelsior, que son los 21. 2, 1. Me quedan 12. Es decir, 12 son los que solamente leen al Reforma. Luego, en el caso del Excelsior, lo mismo, parto de los 435. Le resto los de la triple intersección. 7 y 8, 15, llevamos una, 4 y 9, 13, llevamos una, para 4, 3, me quedan 397. A esos 397 le voy a restar tanto los 38 de aquí como los 21 de acá. 9 y 8, 17, llevamos una, 4 y 5, 9, 359, y los menos los 21. Esto me dará 8, me dará 7, me dará, no es cierto, me dará 8, me dará 3 y me dará 3. Me quedan aquí 338. De tal manera que ya tengo yo todos los elementos que van a formar parte de la solución de mi conjunto, los cuales en este diagrama ya los podemos ver. Aquí ya están acomodados los datos que resultaron después de hacer toda la serie de restas que hicimos en el otro pizarrón. Entonces, con esto ya puedo proceder yo a empezar a contestar las preguntas del problema. Cada región aquí me representa una cosa. Estos son los que leen solo el Universal. Estos son solo los que leen el Reforma. Estos son solo los que leen el Excelsior. Los que leen los tres periódicos son estos 38. Los que leen Universal y Reforma son estos 56.
Los que leen Reforma y el Excelsior son 21. Los que leen Universal y Excelsior son 38. Y con base en esto ya puedo ir encontrando todos los elementos que forman parte de las preguntas. Si sumamos todos los elementos que aparecen aquí en estas regiones, me va a dar un total de 715. Pero en los datos del problema nos dicen que hay 836 lectores en total. Esos 836, yo le resto los 715 que están aquí adentro y me va a quedar 121, que son los que no leen ningún periódico. ¿Por qué razón? Pues porque no aparecen aquí adentro. Entonces, una de las preguntas precisamente es, ¿cuántos son los que no leen ninguno de los tres periódicos? Bueno, entonces, combinando todo esto es como lo vamos a poder resolver, y eso precisamente es lo que queda de tarea: encontrar y resolver todas estas problemas, todas estas preguntas.